Pues a mí me da muchísimo gusto presentar este premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez. Me da mucho gusto porque le tengo un gran cariño tanto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos invita a hacer esta presentación, como a la editorial Anagrama. Me da gusto también porque Sergio González Rodríguez fue un gran periodista, un periodista muy querido mexicano, y que este premio lleve su nombre, pues es una gran cosa también para nosotros. Y por tercera razón, me da gusto por este libro que ganó una dacha en el Golfo de Emilio Sánchez Mediavilla. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Muchas gracias a vosotras por invitarme y, bueno, dejarme hablar sobre el libro. Y bueno, las presentaciones en México tuvieron que suspenderse en marzo debido a la pandemia. Y bueno, pues me hace especial ilusión poder hablar con los lectores mexicanos, aunque sea desde mi casa en Madrid y a través de internet, pero bueno, es lo que podemos hacer ahora y seguro que en un futuro próximo espero poder volver a México. Esperemos que sí, para conocerte en persona. Por lo pronto ya hemos podido conocerte a través de esta dacha en el Golfo y me gustaría que empezáramos un poco a hablar, que empezaras a platicarnos aquí a los lectores de México. ¿Cómo fue que tú decides escribir esta aventura? Tú hablas de tus cuadernos azules que llevabas a Bahrein. Esta aventura, ¿cómo es que empiezas a darle la forma de crónica y decides meterla a concurso? Sí. Bueno, primero, como periodista y editor que soy, una vez que me mudo a Bahrein, soy consciente del interés narrativo que tiene ese país y desde el principio, desde las primeras semanas, sí tenía la sensación de que me apetecía escribir y contar ese país para la gente que no lo conociera. Eso que era una primera intuición, mientras vivía ahí se trasladó pues unas notas a veces más apresuradas o a veces más meditadas que iba escribiendo en mis cuadernos azules y según iba pasando el tiempo sí que veía más claro que tenía casi hasta una necesidad de escribir sobre el país. Lo cierto es que no sabía muy bien qué formato, qué tono, qué estilo adoptar para contar una realidad tan extraña. Exacto. Y no fue hasta mi regreso a España, mi regreso a Madrid, cuando esa idea empezó a tomar forma de una manera más trabajada y más organizada. En un primer momento hubo un impulso que casi fue de nostalgia. Al volver a Madrid me di cuenta que pensaba mucho en Bahrein, me acordaba mucho de cómo había sido mi vida allí. Y ese fue el primer combustible que me obligó a sentarme delante del ordenador y empezar a repasar esas notas y a empezar a escribir algo. Todavía no sabía el qué ni el cómo, pero sí que poco a poco empecé casi con un tono de email, como si le estuviera contando las primeras impresiones, primeras vivencias a un amigo. Y bueno, poco a poco fui tocando diferentes enfoques, fui encontrando el tono y durante mucho tiempo pues iba escribiendo de una forma un tanto desordenada, sin tener tampoco muy claro cuándo iba a terminar el libro ni qué iba a hacer con ello. Y en esa situación se quedó hasta que un amigo me envió la convocatoria del premio Sergio González Rodríguez de Anagrama. Y bueno, de repente sentí que como periodista que soy me venía muy bien tener un deadline, una fecha de entrega para terminar el libro. Y lo primero que pensé es que me vendría que esa cita, esa fecha ineludible me iba a venir muy bien para obligarme a mí mismo a sacar tiempo y ponerme por las noches para poder escribir y terminar ese libro. Ese realmente era el impulso que sentí cuando vi la convocatoria del premio. Sinceramente, ni en sueños pensaba que lo pudiera ganar, pero sí que lo veía como una oportunidad para por fin cerrar ese libro que en el fondo ya me estaba atormentando un poco, como ocurre con esos proyectos que se empiezan y no se terminan,
Sí, y que al final te sientes un poco frustrado y que además escribes a ratos y lo tienes abandonado 2 meses y cuando vuelves a escribirlo y abres el documento de Word, lo vuelves a releer y se te cae el alma a los pies y no te convence nada. Entonces, bueno, ya tenía una especie de nebulosa de frustración en la cabeza y lo que quería era terminarlo. Y bueno, dije, pues esta es la excusa perfecta para ponerle fin y ya veremos. Pero ya te digo que no tenía en ningún caso la esperanza de poder ganarlo, así que luego la sorpresa fue maravillosa. pues fíjate que ahora que dices que no, pues que empezó siendo como una especie de diario de toma de notas, ¿no? Sí. Y que, y que cuando empezaste a escribirlo no tenías idea en qué se iba a convertir. Creo que esto le da mucha frescura, le da mucha espontaneidad. Es un libro en el que puedes hablar de cosas tremendas. Yo señalé aquí varios temas de los que me gustaría hablar contigo. Por ejemplo, la terrible represión que hay, la violencia, la segregación contra los chiíes. Hablas aquí del asesinato, por ejemplo, por tomar mi primera nota, de Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Después del encarcelamiento de Loujain Ahad-Loul, espero haberlo dicho bien, esta mujer que sigue presa actualmente, que ha liderado las luchas feministas allá en Bahrein. Me gustaría entonces que me hablaras ahora de cómo mezclar estas anécdotas más personales, más, digamos, ligeras, con estas cosas tan fuertes, con estos hechos tan fuertes como fue lo de la perla, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que has dado en una de las claves de lo que yo he intentado plasmar en el libro. Por un lado, quería contar cómo es la realidad política de ese país convulso, con todos los problemas de represión, de tortura, de asesinato, de la represión salvaje de las revueltas democráticas de la primavera árabe en 2011. Pero también era consciente que se hacía un libro de denuncia política al uso e iba a tener muy poco eco, porque estamos hablando de un país, Bahrein, que es muy desconocido en España y también en Latinoamérica. Es un país muy pequeño, es un país desconocido y que en principio no iba a tener interés. Y luego también me preocupaba mucho que a la hora de contar esas injusticias yo quería que el lector empatizara con ellas. Quería que el lector tuviese una imagen de carne y hueso de quiénes son esos bareiníes que han sufrido esas violaciones. Para lo cual me interesaba trufar el libro con un tono, como has dicho, más fresco, más espontáneo, en el que voy dando voz a ciudadanos, digamos, anónimos que no ostentan ninguna responsabilidad política de primera línea, porque son ciudadanos que han sufrido eso en primera línea, y para que el lector, cuando yo cuente lo que ha ocurrido en la represión, se sienta directamente interpelado y tocado y emocionado por esas historias, antes he tenido que hacer un esfuerzo para dibujar unos personajes de carne y hueso, entrañables, con sus dudas, personajes que en ningún caso son bloques cerrados, homogéneos. En ese sentido también me interesaba mucho romper un poco el valor de las etiquetas como sunís o chiíes o religiosos o ateos, que son etiquetas que obviamente tienen un interés geopolítico y explicativo y periodístico, pero que a la hora de escribir, si yo digo que los chiíes sufren represión, pues seguramente alguien que no esté muy puesto en Oriente Medio no le va a decir mucho ese concepto, pero si yo he estado presentando a lo que eran mis amigos, personajes sí, jóvenes, con inquietudes muy normales y en muchos casos muy parecidas a las que puede tener un joven en México, puede tener un joven en España, pues ahí iba a tender una especie de puentes de complicidad entre el lector y los bareiníes que estaban sufriendo ese tipo de abusos. Y de ahí también luego la necesidad de adoptar en algunos fragmentos del libro un tono de un observador que va dando unas notas más espontáneas de lo que él va viendo. En ese sentido, había una primera persona
para mí innegociable, porque yo no soy un experto en Oriente Medio, no iba a escribir un libro académico, canónico sobre los problemas de la región, sino que tenía que ser honesto y explicar al autor cuál era mi mirada, ¿no? Y ahí explico cómo llego, que llego siguiendo a mi pareja, cuál es el tipo de vida que hago yo ahí. Y eso me permitía también a la vez ir metiendo ocasionalmente estas pinceladas de choque cultural, bueno, que son a veces pues, bastante cómicas y que aligeran la narración, incluso pueden enganchar al lector con una sonrisa. Y era casi como una trampa, ¿no? De, bueno, te voy a contar al principio unas anécdotas graciosas, como le contaría a mis amigos, para ir poco a poco situándote en el país casi sin que te des cuenta. Y luego cuando ya tengas un poco situado cómo es el país y cómo es las gentes, pues meto ese capítulo de la perla, que es, digamos, posiblemente el capítulo de periodismo más clásico, más duro y más de denuncia, ¿no? Donde narro de forma cronológica, dando con muchas voces, cómo fue la experiencia de las revueltas y cómo fue la represión posterior. Sí, creo que el sentido del humor es como, digamos, uno de los aciertos más grandes del libro. De repente te das cuenta que estás leyendo y te ríes y te da mucha risa ciertas anécdotas y como bien dices, creo que la parte más, digamos, más de investigación, más dura y dura por todo lo que pasó fue lo de la perla. Toda esta represión incluso contra los médicos del hospital que recibían a toda la gente y que se les llegó a acusar de que estaban solamente recibiendo a los chis y que estaban haciendo, que los llenaban de sangre para decir que la policía los había reprimido. ¿Cómo fue tu experiencia como extranjero de vivir en un país? Después hablaremos de los derechos de las mujeres, que también es un tema que tocas aquí muy fuerte, pero ¿cómo fue tu experiencia de vivir en un país en donde las libertades que nosotros damos por hecho en Occidente, como ir y tomarte una copa, de repente algo que en Arabia Saudí no puedes hacer? ¿Cómo fue para ti vivir así, tú como español? Es curioso porque en Bahrein existen, iba a decir dos, pero en verdad son muchas más, hay muchas realidades paralelas. Por un lado, un expatriado occidental que va a trabajar o a seguir con la familia a Bahrein, realmente puede hacer una vida bastante parecida a la que puede hacer en México o en España. El alcohol, por ejemplo, en Bahrein no está prohibido, como sí ocurre con Arabia Saudí, con lo cual hay bares que están concentrados en un barrio, pero bueno, puedes salir a cenar, puedes salir a tomarte unas copas. Luego, dentro de las casas de la gente, pues se organizan fiestas que pueden ser muy parecidas a las que conocemos en nuestros respectivos países. Y hay clubes británicos donde ponen los partidos de la Premier League, puedes ver los partidos de la Liga Española, tomarte tus pintas de cerveza. Entonces, hay por ahí como una especie de, digamos, de infraestructura que te permite tener una vida bastante parecida. A la vez hay los barenís viven de otra manera, hay gente más religiosa, gente menos religiosa, gente que se junta más con occidentales, gente que menos. Pero como expatriado luego tienes la opción de limitarte a esa burbuja, ¿no? O intentar romperla y conocer un poco más cómo es el resto del país, cómo es el resto de la gente, visitar los pueblos, tener amigos bareiníes y por ahí vas conociendo un mundo que es muy, muy diferente, que a mí me sorprendió mucho porque yo no conocía apenas nada de la región, de Oriente Medio. Y bueno, pues de primera mano vas conociendo temas de la mentalidad, de la sociología, de los hábitos, de los tabúes, en este caso que rodean al mundo del Islam, pero también descubres que el Islam no es una etiqueta rígida como a veces podemos creer en el resto del mundo. Y bueno, yo tenía muchos amigos que teóricamente musulmanes, unos eran muy creyentes
y nunca habían bebido, incluso nunca se juntaban con gente que no bebían, y si tú cenabas con ellos, pues te tomabas un zumo en vez de una cerveza. Tenía otros amigos que eran que no eran creyentes, que sí que bebían, que tenían una vida secreta de cara a sus padres, que igual eran más rígidos y más severos y no conocían esa vida casi clandestina, que me sorprendió mucho, ¿no? Ese concepto de vida clandestina en gente ya adulta, mayor. No estoy hablando de un chaval adolescente que tenga que ocultar a sus padres que llega borracho a casa, sino estamos hablando ya de gente de 30, de 40 años que en su casa no saben que beben o que tienen cierto tipo de vida, ¿no? Y bueno, eso da pie a historias muy diferentes y bueno, eso es lo que me interesaba trasladar en el libro. Incluso tú dices que no se puede decir los chiíes son así y los suníes son así, ¿no? Sino que hay toda una gama, unos son islámicos más radicales, otros no, unos comen cerdo, por ejemplo. Hay una anécdota buenísima que dices que cuando vas al súper y vas pasando los pedazos de tocino, ¿no? Sí. El chico que envuelve o algo así, se los pasa luego para que la cajera no los vea, ¿no? Que tocarlo, entonces sí. a ti ya te daba pudor comprar tocino, ¿no? Claro. Sí, yo cuando me refiero a eso de la dificultad de aplicar esas etiquetas suníes de una forma genérica, siempre lo comparo al valor o a la etiqueta. Si trasladamos esto a México, a España, a Europa, y hablamos de católicos y de protestantes, que son dos ramas diferenciadas dentro del cristianismo, pero que luego en la vida real tampoco pueden significar tanto y que da pie a 1000 comportamientos diferentes. Para empezar, dentro de los que mis amigos, digamos, chiíes, insisto, había gente que era atea, gente que no era practicante, gente que sí lo era, había gente que estaba más politizada, gente que no, gente que se dedicaba a vivir su vida y pasaba de la situación política del país, gente muy crítica con el gobierno, gente que pertenecía a familias que, a pesar de ser de orígenes chiíes, que es, digamos, una rama marginada dentro del país, pues tenían una situación económica envidiable y hacían negocios con la familia real. Y al revés, dentro de los suníes, que en Bahrein se podría resumir de una forma muy completa como la élite gubernamental y la minoría que realmente domina el país, pues igual hay gente que es muy política, que está muy en contra del gobierno, gente que no, y lo mismo, el grado luego de religiosidad no se explica por la pertenencia a la rama suní o a la rama chií, ¿no? Dentro de estas ramas hay gente que es muy rigorista, gente que no lo es, incluso puede haber gente que se considera a sí misma atea o que milita en partidos comunistas o de tendencias de izquierdas y que ve incompatible esa militancia política con la etiqueta de chií, que lo ven en ese caso más como una tradición cultural y familiar más que como una tradición religiosa, ¿no? De gente, de amigos que se sentían chiíes, aunque no fueran creyentes, pero bueno, si venían de unas familias que tienen unas tradiciones diferentes a los sunís, muy importantes y una forma de socialización diferentes, ¿no? Entonces, por esto digo, insisto mucho en la idea de que no es tan fácil manejar estas etiquetas, aunque desde un punto de vista periodístico es inevitable. O sea, si yo tengo que resumir la situación de Bahrein en 2 frases, en 2 minutos, lo que voy a decir es que es un país, es una monarquía absolutista déspota, de familia real suní, con una minoría suní y una mayoría de la población chií que está marginada en algunos aspectos por el simple hecho de pertenecer a esa confesión. Pero yo siempre en este caso me gusta poner el ejemplo del conflicto de Irlanda del Norte, que es el conflicto entre católicos y protestantes, pero no realmente porque católicos y protestantes estén peleando por
detalles dogmáticos estén dándole vueltas al Concilio de Trento, sino porque hay de fondo un conflicto político que luego se traduce, que los propios políticos utilizan esas etiquetas religiosas para cerrar filas. Y en el caso de Bahrein, que es una cosa muy clara, en el momento en el que tú, por ser chií, estás sufres algún tipo de discriminación por parte del gobierno, a ti te están obligando a identificarte con esta etiqueta, aunque seas un ateo recalcitrante que pasas olímpicamente de la religión. Pues eso no es tanto un conflicto político como un conflicto, no es tanto un conflicto religioso como un conflicto político. Lo que pasa que en el caso de Bahrein y el gobierno, la familia real, sí que sabe utilizar de forma maquiavélica e inteligente el componente religioso, ¿no? Para el divide y vencerás o para ganarse la fidelidad de los suyos, ¿no? De los suníes, aunque sean críticos, pues les interesa jugar esa baza sectaria como herramienta propagandística y de odio entre la población. Fíjate que quizá por eso creo que es más conmovedor todavía los primeros días de la Perla, ¿no? De la rebelión de la Perla, cuando se empiezan a reunir todos ahí en esta rotonda que tú describes además al principio como una especie de pulpo blanco. Después lo busqué, lo googleé y sí, parecía como sí, ¿verdad? tentáculos, ¿no? Pero estos primeros días en que se empiezan a reunir todos, no importando si son chiíes o suníes, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasó después? Digo, yo lo leí, pero quiero que lo compartas con la gente que nos está viendo. ¿Qué pasó después? Porque esa primera unión que se dio en la Perla, en esta rebelión tan importante, después empezó como a romperse. Claro, en un primer momento, como has apuntado, de la revuelta de la Perla, en esa acampada, lo que pone en común esos manifestantes es la crítica a los abusos gubernamentales, a la corrupción, al reparto de riqueza y digamos que lo que se está pidiendo es una reforma democrática con un parlamento que tenga capacidad legislativa, se pide la dimisión, bueno, el abandono del poder del primer ministro que lleva 40, 50 años en el poder, no recuerdo. Entonces, eso era una reclamación intersectaria que unía tanto a sunís como a chiíes. Es cierto que demográficamente había más chiíes que sunís en las manifestaciones por dos hechos incontestables. Son mayoría dentro de la población y sufren más discriminación que los sunís, lo cual hizo que desde un primer momento hubiera mucha presencia de los chiíes. Pero sí se insiste por parte de los manifestantes en acentuar que es una llamada intersectaria en la que se está criticando ciertos excesos del poder. Lo que ocurre a continuación es que, por un lado, hay una respuesta violenta por parte del Estado con una primera represión, unos primeros muertos. Eso hace que parte de la oposición también radicalice claramente sus posturas. Entonces se pasa de pedir la reforma del régimen a pedir directamente la caída de la monarquía. Ya se empieza a pedir que caiga el rey. Esto provoca cierto miedo en parte, digamos, de los manifestantes sunís moderados, que por un lado están de acuerdo en que hay que reformar el país y que hay que meter reformas democráticas, pero que de repente les empieza a inquietar el tono de las reclamaciones que se empiezan a pedir. Les parecen ya un poco radicales. Y eso lo aprovecha muy inteligentemente el gobierno para plantear las revueltas como un golpe de Estado de los chiíes contra los suníes, ¿no? Ellos empiezan a trabajar de propaganda y en los mensajes que lanzan este mensaje retórico de esto no es una lucha democrática, es una lucha de los chiíes que quieren copar el poder y quieren marginar a los suníes y empiezan a utilizar el fantasma de Irán, que es una cosa que ha hecho siempre el gobierno bahreiní. Irán, que es un país vecino, está enfrente del Golfo Pérsico, es la gran potencia chií de la región, que además tiene algunas reclamaciones territoriales sobre Bahrein. Entonces, a la monarquía suní le gusta asustar a sus ciudadanos diciendo
diciendo que si esa revuelta triunfa, Bahrein se va a convertir en el país de los ayatolás y que va a ser una teocracia chií como ocurre en Irán. Y eso, que no es cierto, porque luego hablas mucho con los chiíes y ves también todos los partidos políticos, aunque hay algunos partidos políticos chiíes que sí pueden querer eso, esa no es la reclamación mayoritaria de la gente. Pero sí es una idea muy eficaz, muy simple, que consiguió insertar el miedo en parte de la población suní, que hizo que se abandonara la perla y cerrara filas con el gobierno, ¿no? De hecho, hay historias de eso, de gente que en un primer momento estuvo en la perla, en estas primeras movilizaciones, y que acabó apoyando al gobierno y defendiendo la represión, ¿no? El miedo es una herramienta muy útil y en ese caso pues el gobierno bahrainí jugó con astucia pues la carta de la brecha sectaria. Y sí, con astucia, muy bien jugada esa carta. Y la represión que siguió después, las represalias contra quienes participaron, incluso futbolistas, por ejemplo, Sí. fue tremenda. Tú citas un documental de Al Jazeera que después yo fui a ver, lo busqué en YouTube y lo vi. Y es impresionante cómo los conductores de televisión incluso acorralaban a la gente como si la estuvieran interrogando, ¿no? ¿Por qué participaste en esto? Tremendo, es impresionante cómo lo narras y luego lo ve uno ahí en el documental y sí es muy fuerte lo que sucedió también a nivel de represión posterior, ¿no, Emilio? Claro, ahí es para que se entienda el carácter grotesco y salvaje de la represión. Os propongo el ejemplo de lo del hospital de Salmanilla, que ya has apuntado antes, que es el hospital más grande del país, el hospital central, donde desde que empiezan las movilizaciones pues van llegando los heridos. Los heridos que pueden ser tanto manifestantes como policías, y el hospital pues va a tratar a los heridos. El hospital se convierte también en un sitio donde las familias de los heridos o de los asesinados se juntan en el parking para protestar y gritar contra el régimen. Entonces, en un momento dado, la propaganda gubernamental lanza un ataque mediático contra el hospital y acusan a los médicos de ser de ser terroristas pagados por Irán y que están matando adrede a los pacientes suníes y que solo salvan a los chiíes. Algo que es completamente absurdo, para empezar, porque el personal médico del hospital está formado tanto por chiíes como por sunís. Y porque la propia digamos, Comisión de la Verdad que se creó después de la represión, que tuvo que aceptar el gobierno bahrainí con observadores internacionales, demostró que eso no había sido así. Y cuando ya llega la represión más salvaje y entran los tanques saudíes y se reprime a sangre y fuego las manifestaciones, se utiliza el hospital como objetivo militar y ahí entran los soldados saudíes. Hay testimonios de que hasta se llega a torturar dentro del hospital y creo que alrededor de 40 médicos del hospital son detenidos, son torturados, son acusados de formar parte de un grupo terrorista y han pasado muchos años en la cárcel. Entonces, claro, cuando dentro de una represión atacas de forma tan salvaje, algo en teoría tan intocable como es un hospital, pues ya te está dando una idea de cómo se van a comportar con el resto del país. Y así fue. Has comentado otro espectáculo muy grotesco, que era esta especie de tribunales de la Inquisición que montaban en la televisión pública, donde se juntaban los presentadores y a veces intervenía también gente de la familia real, en el que obligaban a gente que había participado en las manifestaciones a pedir perdón en público. Entonces utilizaban, por ejemplo, pues como has dicho, los futbolistas, que además por esa época, unos años antes, Bahrein estuvo a punto de clasificarse para el Mundial de Fútbol, que después se ha convertido en el país más pequeño en lograrlo. Fue un hito, era un equipo formado también por chiíes y por sunís, del cual el país estaba orgulloso. ¿Y qué pasa? Que durante las manifestaciones esos futbolistas, como
gran parte de la población salieron a manifestarse, entonces pues a varios de ellos se les detuvo y a otros se les obligó a pedir perdón en público, en televisión. Y también algo terrible es que... ¿Se me ha ido esto? Ya estás. Perdón. Sí, y gente que estaba encarcelada y que había sido torturada y con evidentes signos de tortura y con la mirada perdida, pues tenían que salir en televisión pidiendo perdón. Y en esa misma televisión salió uno de los príncipes de la familia real diciendo esa frase de Bahrein es una isla y no tenéis escapatoria, ¿no? Que, bueno, que es una frase de unas connotaciones muy terribles. Y luego pues se animaba a la gente a que denunciase a sus vecinos, se investigaban las páginas de Facebook y cualquier persona que hubiera estado en las manifestaciones pacíficas de la Perla pues podía ser, en el peor de los casos, detenido, torturado, asesinado y en el mejor de los casos pues expulsado de su trabajo o expulsado de la universidad. Se inició una auténtica cacería de brujas ante un poco de silencio cómplice de las democracias occidentales. Un poco o un mucho, porque además también citas a Barack Obama en la OTAN, el discurso de Barack Obama en la OTAN, lo citas aquí donde dice algo así como que Estados Unidos no se va a quedar impasible ante donde se violen los derechos humanos en el resto del mundo. Sin embargo, en Bahrein, nada, ¿no? Claro, esa fue la frase que utilizó Obama para justificarle luego el ataque a Libia contra Gaddafi. Sí. Lo que ocurre en Bahrein es que a pesar de ser un país tan pequeño, como digamos una isla diminuta en el Golfo Pérsico, es un país de gran relevancia e importancia geoestratégica. Estados Unidos tiene en Bahrein la sede de la Quinta Flota, es la sede de la base militar más grande que tiene en la región. El Reino Unido también ha construido recientemente una base muy importante militar en Bahrein. Hay que entender además que Bahrein fue colonia británica hasta los años 70 y siempre ha habido una relación muy estrecha entre el Reino Unido y Bahrein. El Reino Unido ha querido mantener su influencia en Bahrein para hacer sus negocios y para la influencia militar. Y es un caso especialmente sangrante el silencio del Reino Unido ante los abusos, pero bueno, lo hay que ver las fotos del rey de Bahrein cuando va a las carreras de caballos en Inglaterra y sale posando con la reina de Inglaterra, ¿no? Son familias reales que tienen unas conexiones muy importantes. Y digo, casi es peor la del Reino Unido porque en Estados Unidos en algún momento el Departamento de Estado, bueno, puede hacer algún comunicado, algún medio esfuerzo pidiendo la liberación de algún prisionero, claramente insuficiente, pero Reino Unido es todavía más cómplice y aparte que por pura responsabilidad histórica, que ellos han sido los que en su momento sostuvieron con armas y policía al actual gobierno, a la actual familia real y como ex metrópoli de esa colonia pues tendrían que tener más responsabilidad en todo lo que allí ha ocurrido. Y hay una historia que cuento en el libro que uno de los policías que en la época colonial había enviado el Reino Unido para gobernar en la isla, una vez que Bahrein se declara independiente en la década de los 70, pues este personaje siguió luego trabajando ya para el nuevo gobierno bahreiní y se ganó el sobrenombre del carnicero de Bahrein, porque aplicaba unas medidas de tortura muy salvajes. Sí, como es él y como muchos, como siguen siendo muchos todavía, muchos policías, que además también ahí hay algo interesante que cuentas aquí en el libro, que los chiíes casi no pueden ser ni policías ni soldados, ¿no? Que el ejército y la policía están compuestos por sunís y por extranjeros también. ¿Cómo nos explicas eso? ¿Cómo nos puedes como desmenuzar este asunto? Claro, es un ejemplo muy claro de la discriminación
que somete el gobierno a los chiíes, que de alguna manera en la legislación es más sutil que la que puede ejercer Arabia Saudí respecto a los chiíes, pero que en la práctica hace que tengan un acceso a cualquier tipo de empleo público. Están mucho más discriminados que los sunís. Y un caso muy paradigmático es que no forman parte de la policía ni del ejército. La policía solo pueden ser, digamos, poco menos que policía de barrio, de estas que van patrullando sin policía de proximidad, que no tiene ninguna importancia, pero sobre todo en los cuerpos, digamos, de las fuerzas antidisturbios, están vetados. Y lo que hace el gobierno es no solo vetar a los chiíes, sino contratar a muchos policías extranjeros, siempre y cuando sean de origen suní, sí, claro, para alterar casi demográficamente la división del país. Entonces, claro, tú estás prohibiendo a un bareiní de origen chií a entrar a la policía y a cambio estás trayendo a un egipcio, a un jordano, a un yemení al cual le das casa, le das nacionalidad, algunas cosas que estás negando a veces a los propios ciudadanos chiíes. ¿Qué pasa? Claro, eso ocurre lo mismo en el ejército. En la práctica, un chií siente que su ejército y su policía está formado por mercenarios extranjeros y es una forma de sentirte invadido en tu propio país y sentirte un ciudadano de segunda y de tercera categoría. Y en cualquier control policial, y esto lo hablo yo con amigos chiíes y se ve, y hay muchos informes, un chií, da igual que sea más político o menos político, que viva en una zona mejor, en una zona menos conflictiva, un chií, por el simple hecho de ser parado en un control policial, sabe cómo tiene que comportarse, qué cosas evitar y tiene que tender a ser más sumiso porque el simple hecho de su confesión religiosa en principio puede hacer que ese otro policía se muestre más hostil contra ellos. Y lo que dicen además muchos defensores de los derechos humanos y muchos bareiníes es que estos policías extranjeros son a veces casi más violentos y tienen más odio sectario que un bareiní. Un policía suní bareiní se ha criado en el país, ha conocido a chiíes, seguramente haya convivido con ellos, ha podido tener amigos chiíes, pero estos mercenarios que traen de fuera vienen con un odio sectario mucho más acusado que los propios chiíes y eso se traduce en una situación incendiaria y muy injusta, porque al final es eso, crear un ejército de mercenarios para reprimir a la población local. Haces incluso un paralelismo en el momento con el clan, ¿no? Pero no sí, ya hablo cuando luego la intervención final que pone fin a las revueltas de la Perla, entran los tanques de saudíes, que Arabia Saudí está conectada con Bahrein a través de un puente de unos 20-30 kilómetros. Entran los saudíes a Bahrein, toque de queda militar, empiezan a entrar en las casas, controles policiales y tienen barra libre, ¿no? para cometer todo tipo de excesos. Y es lo mismo que comentaba antes. En Arabia Saudí el odio sectario contra el chií es todavía mucho más acusado que el que hay en Bahrein. En Arabia Saudí la división sectaria está muy concentrada geográficamente, digamos que la gran mayoría del país es suní y hay unas provincias orientales de mayoría chií, pero hay poco contacto entre las dos confesiones, mientras que en Bahrein han estado muy mezcladas a lo largo de la historia, con lo cual también hay más entendimiento y hay mucho menos odio sectario. Sin embargo, para un saudí, un chií ha aprendido desde pequeño, a través de los discursos, de la educación, de los mensajes del gobierno, que ha crecido en el odio sectario hacia el chií. Entonces, tú ves las caras casi de euforia y alegría de los soldados saudíes cuando están entrando en Bahrein y se utilizó casi pues esa metáfora, ¿no? Que parece que es gente del Ku Klux Klan que van a apalear poblados de negros en el sur de Estados Unidos. Sí que creo que es una imagen realmente válida para explicar el odio sectario que puede sentir un soldado saudí hacia un chií.
Es una imagen no solo válida, como dices, sino también creo que es un referente que en Occidente tenemos muy a la mano, ¿no? Claro, eso Podemos es. no entender de principio todas estas divisiones entre chis y sunís, pero tú lo explicas de una manera, como dijimos al principio de esta charla, al hablar de tus amigos, de los chicos estos con los que jugabas fútbol, creo que era fútbol, ¿no? En la calle. ¿Era fútbol? Sí, bueno, o sea, iba al parque ahí, hacíamos una especie como de estiramientos, de ejercicios, Ah. sí. Bueno, lo hacían ellos más y yo miraba y yo era muy inútil. Pero gracias a ese lenguaje, a esa narración, a esa empatía que logras con estos personajes, nosotros, los lectores, empezamos a entender un poquito más el conflicto. Hablé de este tema del Ku Klux Klan, de este ejemplo que pones, de este parangón, para decir algo que nos parece más cercano aquí en Occidente. Y también me gustaría, Emilio, que nos hablaras del asunto de la mujer, de los derechos de la mujer, porque ahí creo que hay algunos temas espinosos. Y te voy a leer una parte que tengo aquí señalada para que empecemos a hablar de este tema. Se Sí, refiere a lo de la perla, la represión de la perla, y dice, uno de los mayores triunfos políticos de los partidos chiíes en décadas fue evitar que las mujeres tuviesen más derechos. Con estos precedentes, el gobierno ha sido lo suficientemente inteligente como para jugar la baza propagandística de la defensa de la mujer contra el oscurantismo fundamentalista chi. En La Perla, los chis empezaron a decir, a ver, no pueden estar todos revueltos, ¿no? Tiene que haber hombres y mujeres, ¿no? sí, Un sí. poco cuéntanos esto. Claro, por un lado, claro, hay que aclarar que, digamos, el papel de sometimiento real que puede tener que tiene la mujer dentro del mundo islámico, bueno, apenas hay diferencias entre sunís o chiís. O sea, no se puede decir que la rama suní sea más tolerante o de más libertad a la mujer que la chií. En ambos casos hay posiciones más rigoristas o más tolerantes, pero en general esa marginación, esa sumisión de la mujer se da igual en las dos ramas, ¿no? De ahí un poco el cinismo de la monarquía para intentar jugar esa baza cuando ellos están defendiendo el mismo sistema de sometimiento y de patriarcado. Pero, claro, ellos en el momento en las revueltas de la Perla participa gente muy variada. Entonces, obviamente, participan también partidos religiosos chiíes que en un momento dado se ponen muy nerviosos ante el protagonismo incipiente que está ganando la mujer, porque suben al estrado, defienden sus proclamas, se convierten en actrices políticas de primer nivel que están dando la talla ahí en la manifestación. Sí. Unas van sin velo, otras con velo. Entonces esto a los más fanáticos, digamos, partidos religiosos más integristas chis, les pone muy nerviosos y entonces empiezan a pedir que hay que bueno, organizar unas partes de la acampada que sean solo para hombres y otras partes solo para mujeres. Lo cierto es que tampoco logran instaurarlo de tal manera porque gran parte de los manifestantes, chiíes incluidas y mujeres chiíes incluidas, incluso creyentes, les dicen que de ninguna manera, que ellas van a seguir trabajando pues, en primera línea de batalla. Pero, como digo, el gobierno sí pues, utiliza esa imagen y luego ocasionalmente el gobierno mariní esto está formado por hombres, pero bueno, hay alguna figura puntualmente de pues, una ministra, una mujer ministra de alguna cartera o una portavoz y en los pocos casos en los que hay mujeres dentro del gobierno, el gobierno le gusta insistir mucho en esa idea porque es como su manera de decir claro, somos un gobierno muy abierto en este tema, somos muy democráticos, estamos preocupados por los derechos de la mujer, les damos protagonismo y además utilizan eso
como contraposición a los chiíes que supuestamente no harían lo mismo, ¿no? Pero como digo, entrar a debatir entre matices de la sumisión entre sunís y chiíes, pues la verdad que no tiene mucho sentido. Dicho lo cual, también una cosa que a mí me sorprendió es que luego también conocí a amigas, a mujeres bareiníes, algunas de ellas religiosas, muy creyentes, y luego vi que en el día a día eran personas mucho más empoderadas y con mucha más fuerza de la que uno hubiese intuido por el hecho de ser mujeres musulmanas viviendo en un país de Oriente Próximo, ¿no? Hasta esas ideas preconcebidas luego había que matizarlas mucho. Dicho lo cual, la propia legislación bareiní discrimina a la mujer por ser mujer en el acceso a temas para el divorcio, para las herencias. Lo cuento en el libro, el propio Código Penal sigue incluyendo que en caso de violación, si el hombre se casa con la mujer agredida, pues no tiene que afrontar ninguna pena judicial, ¿no? Entonces, todavía hay algunas figuras judiciales, jurídicas de marginación sistemática a la mujer que son horrendas. Pero, como digo, luego en el día a día vas conociendo a mujeres bareiníes y te sorprenden porque además tiene todavía mucho más mérito el ser capaz de tener una voz propia y defender sus posiciones y ir escalando en el ámbito laboral, porque la situación de partida es muy complicada. También entrevistas tú a una periodista, académica, escritora libanesa que yo personalmente admiro mucho, Youmana Haddad, que te habla un poco de la situación también de la mujer árabe en general, no nada más en Bahrein, pues ella es libanesa, cómo su revista pues finalmente la asfixian económicamente, ¿no? Y cómo durante mucho tiempo vive con miedo a un ataque de ácido, ¿no? Sí. Es terrible. Youmana Haddad es una periodista, una escritora fascinante, muy aguerrida y que además vive también en un sitio muy complicado como es Beirut, en Líbano. Y claro, ya cuando yo la entrevisté contaba que había dos detalles muy interesantes. Había creado una revista que era erótica, ¿no? Dedicada, no tanto, pues sí, bueno, erótica, o sea, como decía, es una revista dedicada al cuerpo, ¿no? A todas las manifestaciones, era como manera de romper esos tabúes que hay en el mundo árabe. Tanto, ojo, además, Youmana Haddad es cristiana, porque en Líbano hay también cristianos, pero ella siempre se refiere a los árabes porque ella denuncia los mismos abusos hacia la mujer por parte de la religión musulmana como de la religión cristiana dentro de Oriente Medio. Entonces, ella es muy crítica con la opresión de la mujer y sobre todo con esa existencia de tabúes que tienen que ver con la relación física, con el cuerpo, con la presencia de la mujer. Entonces crea esta revista totalmente inaudita y revolucionaria en el contexto, que se vende a todo el mundo árabe, que tiene un gran éxito comercial. Lo que pasa que acaba cerrando por presiones de marcas, sobre todo del Golfo Pérsico, y bueno, hay una especie de boicot económico que acaba destruyendo una experiencia hermosísima. Y luego ya contaba historias de lectoras que la habían escrito desde todos los rincones del mundo árabe para comentar tanto su revista como sus libros, y contaba una historia que a mí siempre se me quedó muy grabada de una mujer saudí que decía que la lectura de sus libros realmente le estaba dando, era una evasión y le daba alguna libertad en ese ambiente opresivo en el que vivía, y que como era una lectura prohibida, pues leía debajo de las sábanas de noche con una lámpara, ¿no? Que es casi como pues ese concepto de lectura clandestina. Y luego ya tenía pues esos episodios muy curiosos que de la Feria del Libro de Beirut, que le había tocado 2 años su
su caseta donde ya vendía esta revista feminista sobre el cuerpo al lado de la caseta de Hezbollah, para la milicia rigorista chií, y que, bueno, habían tenido por sus enfrentamientos y bueno, pero ahí te sorprendes y ves el valor de estas auténticas pioneras. Que luego tenía también otro proyecto, Yumana Haddad, que era ya estaba traduciendo el Marqués de Sade al árabe. Y eso era precioso porque realmente cuando te lo explicaba se le iluminaba la cara, o sea, te das cuenta que era un proyecto que le tenía totalmente apasionada y decía algo así como que había que recuperar la carga erótica que tenía el propio idioma árabe, que lo ha tenido a lo largo de la historia, pero que ha sido constreñido y censurado por las sucesivas olas rigoristas, ¿no? O sea, ahora pensamos también como que el árabe, la cultura árabe es per se rigorista, y no es así. La propia literatura árabe tiene ejemplos de todo tipo y es lo que ella quería rescatar, ¿no? Esas palabras casi, pues no sé, traviesas, juguetonas, que se han ido orillando en favor de discursos rigoristas de Dios y de patria y que son tan necesarias redescubrir y reivindicar desde el lenguaje al final, para defender el propio concepto del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre y del sexo como una herramienta de lucha contra la tiranía, la opresión y los rigorismos religiosos. Es cierto, fíjate que esta idea de el lenguaje, la literatura erótica, el reivindicar esta tradición árabe de siglos, ¿no? De la literatura erótica y de la relación que tenían con el cuerpo, puede ser una manera de resistencia contra toda esta represión que hay ahora en todo lo que tiene que ver con el cuerpo y que se refleja en cómo la mujer es reprimida en estos países, ¿no? Usen o no usen pañuelo. Hay quienes lo usan por convicción, etcétera, hay quienes ya no lo usan. El asunto de la represión sigue estando ahí, sigue estando muy fuerte. Creo que fue en tu boda, creo que cuentas que en tu boda era o un testigo hombre o dos mujeres, ¿no? Como si las mujeres valieran por... Efectivamente, sí. O sea, digamos, desde un punto de vista jurídico, dos mujeres tendrían el valor de un hombre, ¿no? O sea, el hombre tiene el doble de valor jurídico que una mujer. Entonces, los testigos tenían que ser eso, un hombre o dos mujeres. Luego, sobre esto último que has apuntado de recuperar estas tradiciones del mundo árabe, es curioso porque realmente el mundo de Oriente Medio, el mundo musulmán, desde la década de los 70 está viviendo una regresión en muchos aspectos. Es decir, que es que no siempre ha sido así y no siempre ha sido así en épocas muy recientes. Y esto lo contaban mucho también muchos amigos míos cuando hablaban de sus padres. Y algunos, muy curiosos, algunos me contaban que sus padres en los 70 pues veían fotos suyas, fotos en blanco y negro, haciendo fiestas en casas de amigos, tal, y que de repente, pues en el caso de los chiíes, a raíz de la revolución de los ayatolás en el 79, hay como una ola conservadora que hace que mucha gente adopte de repente posiciones mucho más rigoristas de las que había tenido en su juventud. Y luego no hay que olvidar que en el mundo árabe el panarabismo y las ideas socialistas tuvieron muchísima importancia, ¿no? en estos movimientos posteriores a la independencia y que fueron un actor principal en la narrativa y en la mentalidad de muchos países árabes. Y eso lo cuento yo llevado al detalle en el parque al que yo iba por las tardes, el parque de mi pueblo, donde se juntaban gente joven, gente más mayores, y entonces a la hora del rezo, todos los jóvenes se iban del parque, todos sin distinción, y se iban a rezar a la mezquita. Y se quedaban algunos de los más mayores. Yo luego me sentaba con gente de 50, de 60 años, hablando, y ibas adivinando un poco de sus biografías y te iban contando, y bueno, pues de repente uno había estudiado en Cuba, y el otro te empezaba a hablar de las noches de Beirut y ya un poco en petit comité te decía, oye, ¿a ti te gusta el vino? Y pues a mí es que tomarme un ron con un puro. Entonces,
veías que en cuanto a ese tipo de comportamientos eran más, eran menos religiosos y tenían unos modos de vida, digamos, más liberales, aunque esta palabra está mal utilizada, que lo que podían tener la gente joven, ¿no? O sea, la gente joven ahora es más religiosa de lo que lo era la gente de generaciones anteriores. También te digo que estos amigos jóvenes me ayudaron también a romper los prejuicios que yo podía tener sobre el Islam o sobre la religión en general. Yo me considero una persona no creyente y a través de esta gente joven, pues también fui entendiendo un poco, bueno, su forma de ver la vida desde un punto de vista muy religioso, muy piadoso, pero también, bueno, pues hay gente con sentido del humor y descubres, bueno, pues unos valores, una forma de ver el mundo que es muy diferente a la tuya, Sí. pero que es gente maravillosa, gente muy luminosa y con la cual puedes tener una relación fantástica. Y eso sí que me sirve a mí para romper un prejuicio que yo, digamos, he podido tener siempre hacia la religión. Y creo que puede parecer paradójico o no, después de haber estado en Bahrein, creo que la idea de la religión o a los creyentes lo veo de una manera diferente a como la podía ver cuando no había viajado al país. Fíjate que creo que ese es uno de los grandes, de las grandes, digamos, cualidades del libro, que te hace empatizar a muchos niveles, no solo te da a conocer una cultura con una mirada horizontal y al mismo nivel, porque nunca te sitúas por arriba, por encima de ellos, ni por abajo. Claro, tu papel como periodista es denunciar las injusticias, la represión, la discriminación, pero nunca te sitúas por encima y creo que eso es algo que se agradece muchísimo en la lectura, la empatía que logras con los personajes, con estos vecinos tuyos y que nos hace a todos también ver desde otro punto de vista o aproximarnos a quienes apenas nos estamos aproximando a estos pueblos árabes, desde un terreno, digamos, básicamente eso, desde la empatía, desde el conocimiento humano profundo, creo yo. Sí, yo tenía muy claro que no podía haber un punto de vista arrogante. Creo que no es mi forma de ser, no me siento cómodo escribiendo así, pero es que además yo en todo momento soy consciente de que, bueno, soy una persona que por circunstancias casi amorosas he acabado viviendo en Bahrein de una forma fortuita y totalmente accidental y que llego a un lugar del cual no conozco nada, del cual no sabía nada y mi intención no es pues, sentar cátedra ni doctrina ni elevarme por encima de nadie, sino que en todo momento soy muy consciente de que es un mundo muy diferente al que yo estoy acostumbrado y en todo momento, y así lo sentí mientras vivía en Bahrein, a mí me podía la curiosidad en todo momento, ¿sabes? Como quieres cada vez saber más, conocer gente y luego, pues, algo tan sencillo como escuchar a todo tipo de personas con las que te vas cruzando y describirlas siempre, como tú dices, con un punto de vista muy humano y con la empatía. Creo que la empatía es una herramienta periodística muy infravalorada en ocasiones, Sí. que creo que puede dar las claves para que el lector entienda de lo que le estás hablando, ¿no? O sea, obviamente hay que hacer hay un trabajo de reporterismo, de objetividad, de fuentes, de todas estas cosas más canónicas y convencionales y previsibles del canon periodístico, pero si tú quieres contar una realidad muy, muy ajena a la de tus lectores, si no manejas, no haces un esfuerzo de empatía, creo que por muy buena que sea la información, no vas a lograr emocionar al lector o que ese lector lejano sienta un poco de interés real por lo que le está pasando a esa gente, ¿no? Por eso, volviendo a la idea desde el principio, yo no quiero que piensen en barenís o en chiís o en sunís, sino quiero que piensen en los amigos que he ido describiendo y que a partir de ahora, cuando escuchen una noticia referida a los chiíes, no piensen en algo abstracto, sino que piensen en alguna anécdota que haya contado de algunos de mis amigos de Bahrein.
Así es, Emilio, te agradezco muchísimo, Emilio Sánchez Mediavilla, y creo que una dacha en el Golfo, pues sí, concluyendo un poco lo que acabas de decir y la percepción que yo tuve al leerlo, pues es un ejemplo de la mejor, del uso de las mejores herramientas periodísticas, la crónica, que es un género que a mí en lo personal me emociona muchísimo, pero insistimos, desde esta visión empática, personal, yo diría que hasta cariñosa de lo que estás Sí, observando. sí, sí. No, Pues, pues, agradezco muchísimo tus amabilísimas palabras y nada, ha sido un placer gigante hablar contigo y nada, emplazo a los oyentes a vernos cara a cara en un futuro próximo cuando esta pandemia pase, porque todo pasa y vendrán tiempos mejores. esperemos que sí, estamos seguros que sí. Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias a quienes nos vieron de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la editorial Anagrama. Gracias. Muchas gracias.